De la escena internacional y para analizar el resultado que dejaron las elecciones en Bolivia, ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Buen mediodía, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rosario? Hola, Lucía, un gusto Hola saludarlas. Claudio. El gusto será siempre nuestro, Claudio, y te queremos preguntar justamente sobre lo que significa este triunfo de Rodrigo Paz por sobre Jorge Quiroga. Bueno, yo creo que fundamentalmente ha triunfado el centro, ¿no? Y no solo ha triunfado contra la derecha dura que expresa Jorge Tuto Quiroga, sino también sobre la izquierda. La izquierda empezaron a derrotarla en la primera vuelta, ¿no? Se dividieron los votos. Parte de la izquierda votó a Andrónico Rodríguez, que es la figura joven que tiene ahora la izquierda. El 3 y chirolitas por ciento solamente votó al MAS. Pero en ese momento Evo Morales había apostado por el voto nulo y por el voto en blanco. Por lo tanto, había después que poner un ojo en los escrutinios para ver cuánto fue lo que obtuvo Morales a través del voto nulo y el voto en blanco. Esa vez fue el 21%. Fue un muy buen resultado para él, mucho mejor que lo que sacaron Andrónico Rodríguez con solo un 8% y apenas con el 3% el candidato que puso Luis Arce en la boleta del MAS. En esta ocasión vuelve Evo Morales a proponer el voto nulo y el voto en blanco, ¿no? Propuso y se embanderó con esas dos formas de no votar, votando anulado o votando en blanco, pero apenas alcanzó el 5% de los votos. Sumando los votos nulos y los votos en blanco, son apenas el 5%. Por lo tanto, Evo Morales en esta ocasión quedó también derrotadísimo. Pero el duelo más visible, obviamente, era entre los dos candidatos a presidentes que se dirimían en el balotaje, el centrista Rodrigo Paz y el exponente de la derecha dura, Jorge Tuto Quiroga, que había sido presidente un año porque era el vicepresidente del gobierno democrático de Hugo Banzer Suárez, quien había encabezado una dictadura tras haber derrocado al general Juan José López en 1970. Bueno, luego Banzer fue presidente democráticamente y antes de terminar de cumplir su mandato, un año antes de que se cumpliera el mandato, murió y ahí quedó como presidente su vicepresidente, Jorge Quiroga. Bueno, Jorge Quiroga siempre expresando a una derecha ideologizada, a una derecha más bien firme, más bien dura, y esta vez con un programa económico de corte libertario, ¿no? De algún modo, Quiroga era el exponente de lo que Javier Milei expresa en la Argentina, mientras que Rodrigo Paz, hijo del ex presidente Jaime Paz Zamora, de centro izquierda, que gobernó por el movimiento de izquierda revolucionaria, que amén de que su nombre es rimbombante, en realidad era un partido de corte socialdemócrata, también es sobrino nieto de otro ex presidente, Víctor Paz Estensoro, que era el nacionalismo de izquierda y que fue presidente de Bolivia en 4 oportunidades. Pero la realidad es que Rodrigo Paz nunca fue de centro izquierda, mucho menos de izquierda, siempre estuvo situado al centro. Y en esta última elección, perdón, y en la banca de senador que ocupaba, la logró como candidato a senador por una coalición de centro derecha, la llamada Comunidad de Ciudadanos. Ahora fue candidato a presidente por un partido de centro. Algunos definen el Partido Demócrata Cristiano como de centro derecha, hay otros que lo definen con el término exagerado de extremo centro, pero claramente en este balotaje Rodrigo Paz representaba el centro, mientras que Quiroga expresaba la derecha ideológica
con un conservadurismo duro y un programa económico similar al de Milei. La llamada Alianza Libre fue la derrotada. El Partido Demócrata Cristiano es el ganador y por primera vez en muchos años en América Latina, ese sello que fue tan fuerte en Europa y en América Latina en el siglo pasado, bueno, vuelve a encabezar un gobierno. Bien, Claudio, y a nivel regional, ¿qué impacto tiene este resultado en Bolivia? Bueno, Lucía, yo creo que se quedó sin festejar Javier Milei. Tenían expectativas en la Casa Rosada de que ganara Quiroga, porque Quiroga se ha identificado fuertemente con Javier Milei. Por lo tanto, en este momento que el gobierno argentino atraviesa turbulencias, es un momento muy, muy complicado, en alguna medida se lo ve fuertemente debilitado o en varios aspectos debilitado, bueno, le hubiera venido muy bien y lo esperaban con ansias que ganara Quiroga la elección en Bolivia. El hecho de que Quiroga haya perdido y que perdiera con un programa económico libertario impacta negativamente en el gobierno de Javier Milei, pero más negativamente aún impacta el hecho de que en los últimos meses Quiroga empezó a tomar distancia de Milei. No lo hizo expresamente, no dijo nada, simplemente dejó de expresar admiraciones, elogios y cercanías políticas de su partido, Alianza Libre, con el partido del gobierno argentino, La Libertad Avanza. Ese silencio, ¿no?, de Quiroga tomando distancia de La Libertad Avanza, creo que es muy revelador. También hubieran festejado Jair Bolsonaro y sus hijos. El bolsonarismo en general habría festejado si el triunfador hubiera sido Quiroga, pero Quiroga es el que perdió. Por lo tanto, la derecha dura, que en Brasil es expresada por el clan Bolsonaro, no pudo festejar nada, y supongo que en la Casa Blanca, donde le prestan atención a Bolivia, porque Trump está muy concentrado en todo el tablero latinoamericano, porque en cada casillero del latinoamericano quiere alejar la influencia china, y la influencia china es importante en Bolivia, por eso tienen que haber estado mirando. Y por cierto, Trump se hubiera alegrado mucho más si el ganador hubiera sido el candidato ultraconservador, Quiroga. No ocurrió eso, ganó el extremo centro, ganó la democracia cristiana, ganó Rodrigo Paz, y esto genera una suerte de alivio esperanzador en las fuerzas centristas, las pocas fuerzas centristas que quedan en América Latina. Bien, Claudio, muy claro, como siempre. Te agradecemos este análisis y nos contactamos en los próximos días. Rosario y Lucía, un abrazo grande, hasta cualquier momento. Gracias, Igualmente. Claudio.